Empezamos ya. Empezamos. Fenomenal. Bueno, buenas tardes a todos. Comenzamos este webinar que lo hemos titulado El papel del médico en la industria farmacéutica y que está incluido dentro de las actividades que tenemos para el MBA Master Pharma Biotech para médicos de Amir Udima. Primero, permitirme presentarme. Soy Miguel Ruiz, soy el director del programa y tengo el placer de presentar a Luis Nuda, que va a estar con nosotros y va a ser el principal sobre el papel del médico en la industria farmacéutica. Luis, por haceros un pequeño perfil de él, es médico por la Universidad de Buenos Aires, especializado en enfermedades. Espera un segundo, a ver si se puede. Especializado en enfermedades respiratorias y actualmente es director médico de AVI España. AVI, un poco para los que no estéis muy duchos en la industria farmacéutica, es una de las principales 10 compañías a nivel mundial. Tiene una amplia experiencia en el sector, es un ejecutivo con más de 25 años de experiencia en el sector. Trabajó, primero empezó a trabajar obviamente como médico, pasó a la Agencia Nacional de Medicamentos de Argentina como evaluador de proyectos de investigación clínica y jefe de inspección de los centros de investigación y ha liderado multitud de equipos en investigación, en monitorización de ensayos clínicos, en asuntos médicos, en direcciones médicas de compañías para empresas como MSD, Latin Trials, Abbott y actualmente es una sociedad solo de afiliada. Nosotros, cuando trabajamos en multinacionales afiliadas, nos referimos al país en que estamos, en este caso en España, sino que también ha tenido responsabilidad en roles regionales en Latinoamérica y en Europa. En el campo académico ha sido docente de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, también en la Universidad Austral y en la Universidad Interamericana. Y dirigió durante 12 años el posgrado de investigación y monitoreo de ensayos clínicos en la Universidad Austral, Academia Nacional de Medicina. Luis, encantadísimo de tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Miguel. Encantado de estar aquí con ustedes y bueno, poder tocar este tema que es tan importante para nosotros de la industria, ¿no? ¿Por qué necesitamos más médicos en la industria farmacéutica? Sin lugar a dudas, el equipo de asuntos médicos es un equipo que está creciendo dentro de la industria, se entiende perfectamente cuál es el valor de un médico dentro de la industria y es por eso que está creciendo. Así que un placer estar hoy aquí con ustedes. Y unas dobles gracias, Luis, porque tu compañía y tú sois uno de los que habéis apoyado firmemente este programa y con la futura incorporación de bueno, voy a hablar un poco de logística. Estáis actualmente ya conectados. Las preguntas las podéis hacer a través del chat. Lo que haremos o intentaremos fundamentalmente, Luis, contestaros. Yo intentaré, si hay alguna pregunta también para mí, contestaros al final del webinar. Entonces, por favor, a través del chat, hacer las preguntas que creáis oportunas. Vamos a iniciar con 10 minutos. Lo que os voy a hacer es hacer una presentación muy general del MBA y del MBA Master Pharma para que podáis saber en qué consiste y ya entraremos directamente en la entrevista de Luis para ver o poder descubrir cuál es el papel del médico en la industria farmacéutica y finalizaremos, como os he dicho, con el tema de las preguntas. Bueno, rápidamente, ¿por qué nace este MBA Master Pharma Biotech para médicos Amir Udima? Fundamentalmente, la principal, que las compañías farmacéuticas necesitan incorporar profesionales médicos en sus plantillas. Lo puedo decir de viva voz y que lo he vivido. He dirigido 5 compañías farmacéuticas en el área de recursos humanos y la incorporación de médicos siempre ha sido crucial. Pero fundamentalmente, ¿por qué ahora? Porque yo creo que se está produciendo una medicalización, que hablamos de la industria farmacéutica, especialmente post-COVID, y hay una necesidad de muchísimas posiciones con perfiles de incorporar a médicos.
obviamente para formar a médicos para entrar en este sector. Es por lo que nace este programa y también lo que queremos es posicionarlo como el vehículo de entrada, como la referencia de entrada de los médicos a la industria farmacéutica. Al final, pues es preparar a los alumnos para entrar médicos para desarrollar su carrera profesional en la industria farmacéutica y biotecnológica. Puedo confirmaros que tenemos el apoyo de las principales compañías farmacéuticas, de muchas compañías farmacéuticas, especialmente lo que hemos hecho ha sido un acuerdo con las 5 que van a ser las compañías colaboradoras del propio programa. Bueno, si me preguntáis en qué se diferencia, yo creo que para poder tomar una decisión lo que tenéis que ver es qué diferencias tiene este programa con los que podéis ver en el mercado, si existe alguno, que no existe ninguno de este tipo. Primero, que es el único máster MBA en la industria farmacéutica y biotecnológica en España dirigido exclusivamente a médicos. Hay otros que lo que hacen es abrirse a todas las carreras profesionales, pero no focalizan únicamente en licenciados en medicina o grados en medicina. El segundo que yo destacaría es la focalización en visión y networking. Luego lo veréis en la metodología, pero casi todos los máster, todos los MBAs, todos los PDDs, lo que buscan es conocimiento, conocimiento y conocimiento. Y lo que diferencia realmente a un profesional, a un ejecutivo, no solo es ese conocimiento, sino la visión para desempeñarlo en el futuro y qué es lo que va a pasar. ¿Vale? 3. Es un título propio de la universidad, lo dividimos en 2, máster 60 créditos y MBA 90. La única diferencia que hay es que el MBA incluye 12 meses de prácticas en una compañía farmacéutica y biotecnológica que nosotros os proporcionaremos o proporcionaremos a los alumnos que estén en el programa. Cuarto, es presencial para los residentes en Madrid y streaming directo para los residentes fuera de Madrid, no grabado. Y es importante y lo entenderéis primero por la referencia de los 66 ponentes que hay y por la exigencia de la universidad de hacerlo en directo. Quinto, el coste es muy competitivo si lo comparáis con otros parecidos del mercado. Sexto, que destacaría muchísimo y es el nivel de los ponentes. Al final sabéis que muchos de los máster que hacen las universidades, el 80% suelen ser profesores de universidad, que son buenos, pero aquí si lo que queremos es trabajar visión, lo que necesitamos son altísimos ejecutivos de la industria farmacéutica o de la administración. Por eso contamos pues, desde 18 directores generales, un exministro, un exconsejero de Sanidad, 18 directores médicos, 28 directores funcionales, entre los que hay directores financieros, directores de recursos humanos, bueno, etcétera, que podéis ver en el programa y que realmente son lo que se puede destacar de este programa. 7. Incluye un programa de orientación de desarrollo de carreras profesional que dirijo personalmente, en la cual lo que analizaremos o lo que os daremos será un estudio psicosocial y psicolaboral para ver la mejor adaptación vuestra a según qué posiciones y según qué compañías, y tendremos la oportunidad de compartir 2 sesiones sobre gestión de carreras y 2 sesiones individuales de mentoring individualizado. 8, la metodología innovadora, que después hablaré sobre ella. 9, el número limitado de alumnos, 20. Por cierto, quedan muy pocas plazas ya. Y 10, las facilidades de pago que AMIR está proporcionando en el sentido de dar las máximas facilidades. Como os decía, metodología. Lo último que voy a hablar es sobre la metodología, es lo que os comentaba anteriormente. Lo que vamos a intentar es hacer esa diferenciación, no solo basarnos en el conocimiento, las habilidades, las competencias y los conocimientos que son claves se suelen adquirir en las propias compañías. Nosotros trabajaremos un poco en este área, pero fundamentalmente el área que vamos a trabajar es el área que va a diferenciar a nuestros alumnos, que es el área de visión. ¿Qué es este área de visión? Si veis en la transparencia, normalmente los MBAs, Master, Executive MBAs, PDDs, se basan siempre en qué es lo que ha pasado en el pasado para analizar muy bien el presente y para gestionar el presente. Nosotros esta metodología la estamos cambiando. Lo que analizamos es cómo se gestiona el presente, pero fundamentalmente cómo vamos a vivir este futuro. Por eso la parte de visión es la parte central de un buen ejecutivo en la industria farmacéutica.
no hay muchas personas que puedan diferenciarse con esta parte de visión. Los conocimientos que tenga que tener sobre el área en cuestión y la experiencia que pueda adquirir. El 20% sería de la metodología de adquirir esta visión global de farmacéutica y biotecnológica. El 20%, y muy importante, el networking entre ponentes, alumnos y entre los mismos alumnos. El 20% adquirir los conocimientos básicos, pero no solo en un área acostumbrados, especialmente las profesiones médicas, sino todas las áreas claves que influyen en el negocio para poder entender el negocio muy bien y después poder desarrollar la posición que elijáis, aunque sea dentro del departamento médico, pero que podéis entender muy bien el negocio y podéis desarrollarla de forma excelente. 10% daros los mecanismos para los conocimientos y un 10% en desarrollar competencias y habilidades. Bueno, en este cuadro podéis ver un poco el resumen de lo que se va a hacer en este programa. 83 ponencias, 66 ponentes, empezamos el 19 de mayo, terminamos el 20 de enero del 22. Las ponencias o los masterclass serán miércoles y jueves de 16 a 21 a 15, dos masterclass por cada día. Y hay 10 módulos. Estos 10 módulos, el primero va a consistir en involucraros en conocer muy bien qué es la industria farmacéutica y biotecnológica en todas sus áreas. El segundo nos vamos a focalizar en dónde está el Sistema Nacional de Salud que disfrutáis o a veces sufrís en este momento, pero fundamentalmente hacia dónde va a ir, dónde estamos y hacia dónde va a ir. El tercero vamos a hablar de estrategias y finanzas. El cuarto, vamos a hablar del área comercial, marketing y ventas. El quinto, que es un módulo doble, obviamente porque es donde más nos vamos a extender, es el área médico-científica. El módulo 6 hablaremos de otro de los aspectos claves, que es el acceso a mercado y relaciones institucionales. Y el séptimo, vamos a tener masterclass sobre la revolución tecnológica, cómo está influyendo en la industria farmacéutica. Todo lo que es digital, data, blockchain, etcétera, etcétera. El módulo 8 y 9, más al desarrollo, el desarrollo directivo y de competencias claves de éxito, y el programa que he hablado de orientación de desarrollo profesional, y terminaremos con el módulo 10, que es el proyecto final, que no es un examen, al final es también aprender cómo se desarrolla un plan de lanzamiento, ahora veréis, de producto y cómo se presenta ante un comité de dirección. ¿Cuál es la metodología? Empezamos. Cada masterclass, prácticamente, me parece que hay 2 ponentes nada más que repiten masterclass. Ninguno repite más de una masterclass, con lo cual lo que estructuramos es una lectura previa. Esa lectura previa es un artículo que rete o que tenga influencia o que tenga que ver con la masterclass que se va a dar. Cada alumno va a ser responsable de presentar un ponente. ¿Para qué? Fundamentalmente para varios temas. Primero, el que poder indagar entre sus compañeros cuáles son los puntos concretos que a lo mejor quieren ver desarrollados en esa masterclass. Y segundo, tener la oportunidad de conocer al ponente en sí y poderle presentar. Es una oportunidad de networking muy, muy interesante. Pasamos a la masterclass. Se desarrolla la masterclass muy compartida, muy de hablar alumnos con los ponentes. ¿Por qué? Porque el conocimiento se puede transmitir directamente, pero la visión hay que discutirla. Y esa discusión tiene que aparecer en las clases. ¿Vale? Después de cada masterclass se sube al portal del alumno las presentaciones y tenemos que hacer, es un tema obligatorio por parte de la universidad, un examen de cada una de las masterclass de 10 preguntas, 4 alternativas y una correcta. Son exámenes muy sencillos y que tienen que ver con la presentación y que tendréis toda la documentación para poder hacerlos. Existirán 4 planes, siempre se trabaja en grupo porque el trabajo en la industria farmacéutica no es un trabajo individual, entonces se trabajarán en grupos de 4 y 5 alumnos, pero lo que haréis es vivir un plan financiero, vivir un plan médico, vivir un plan comercial y vivir un plan de acceso. Y finalmente, también en grupos, es vivir un proyecto final de un lanzamiento de un producto en una compañía concreta
y presentarlo ante un comité de dirección, y vamos a decir semirreal, pero donde vais a tener directores médicos, directores generales, directores de recursos humanos, y vais a tener las personas que tendríais en un comité de dirección, igual que si presentarais un producto o el lanzamiento de un producto. Bueno, es simplemente, si queréis alguna aclaración más, pues lo haremos al final y ya pasamos, si queréis, con Luis a hablar un poco de Luis y que nos pueda instruir sobre su experiencia y el papel del médico en la industria farmacéutica. Luis, seguro que tienes una historia bonita, ¿eh? Desde que quisiste ser médico hasta ahora, que estás en la industria farmacéutica en un puesto importante como director médico. Cuéntanos tu historia, Luis. Bueno, gracias, Miguel. Primero, disculpas que estoy con el teléfono porque Webex no me funciona en la laptop, así que tengo que estar aquí con el teléfono. Espero que me puedas ver. ¿Tú me puedes ver a mí, Miguel? Pues ahora mismito te lo voy a decir. Yo te puedo Ahora ver. sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, mi historia. Como bien dijiste, soy médico, soy de Buenos Aires. Digamos, nunca tuve ninguna duda acerca de qué estudiar. Siempre tuve una vocación muy fuerte para hacer medicina. Por supuesto, no estudié medicina inicialmente para trabajar en la industria farmacéutica, eso fue posterior, pero siempre tuve una vocación muy clara, digamos, de querer cuidar, ¿no? De querer cuidar a pacientes, básicamente. Pero cursando medicina, entré al mundo de la farmacología y en el mundo de la farmacología me dediqué a la parte de ensayos clínicos y de farmacología clínica, y allí conocí varios médicos que ya trabajaban en la industria y me mostraron ese otro campo, ¿no? Digamos que habitualmente en la carrera uno no contacta, no tenemos ni idea, digamos, cuando estudiamos medicina, lo que un médico puede hacer en la industria farmacéutica. Entonces, conocí ese mundo de la industria farmacéutica y comencé, apenas terminé la carrera, comencé a trabajar en la Agencia de Medicamentos de Argentina, evaluando proyectos de investigación, y allí conocí aún más la industria porque, digamos, tuve ocasión de evaluar los protocolos que todas las compañías multinacionales estaban presentando en ese momento en Argentina, diferentes fases, de fase 1 a 4. También tuve la oportunidad de inspeccionar centros de investigación. Así que ahí, digamos, a partir de la farmacología, se me despertó el interés de la industria farmacéutica y de la investigación en farmacología clínica, ¿no? Y al principio hice un poco de las dos cosas, hice asistencia en hospital público, en hospital privado, en medicina respiratoria, como tú mencionabas, medicina crítica, endoscopía, todas estas cuestiones, pero al mismo tiempo seguí con la parte, digamos, más de investigación, ¿no? Hasta que decidí, digamos, que para hacer algo bien había que dedicarse enteramente y decidí seguir en el mundo de la industria farmacéutica, entendiendo que no era dejar de hacer medicina, sino hacer medicina de otra manera, ¿no? Importante. Y Luis, ¿por qué la industria farmacéutica necesita médicos para incorporar en sus compañías? Es una muy buena pregunta, pero como decía anteriormente en la introducción, cada vez es más difícil diferenciar los productos. Cada vez es más difícil realmente identificar, descubrir y desarrollar productos nuevos. Y cada vez son más complejos. Entonces, en la industria necesitamos personas que puedan entender primero la fisiopatología y, entendiendo la fisiopatología, la farmacocinética, la farmacodinámica de las diferentes drogas, ¿no? Digamos, y que realmente puedan explicar el valor de un nuevo producto. Y para explicar el valor de un nuevo producto necesitamos gente que entienda de clínica y entienda de farmacología. ¿Y quién mejor que un médico, no? Entonces, realmente, digamos, en el desarrollo de las nuevas moléculas y el desarrollo de la industria y hacia dónde está yendo la industria, claramente cada vez necesitamos más personas que conozcan esos dos aspectos, la clínica y la farmacología. Entonces, el médico adquiere un valor cada vez más relevante dentro de la industria. Por supuesto, no solamente el médico, también otras especialidades que tengan que ver con la investigación en ciencias de la salud. Pero hasta ahora hay poco médico en la industria, digamos, sobre todo aquí en España. Digamos, algo que a mí me llamó la atención cuando llegué aquí al país hace 4 años es que en los departamentos médicos hay poco médico. Entonces, lo que digo es, no todos tienen que ser médicos, pero por supuesto muchos tienen que ser médicos. Entonces, me parece que es importantísimo en este momento poder tener un máster como este para generar el interés y para generar las capacidades en los médicos, ¿no? Porque algo que quiero resaltar también, y por eso hablo de otras carreras, el trabajo digamos, con personas con otros antecedentes, con otras carreras, es algo muy valioso también de la experiencia de trabajar en la industria. Por eso siempre remarco que un departamento médico
no es suficientemente potente si no tiene suficientes médicos dentro de la plantilla, ¿no? Interesante. ¿Y qué posiciones pueden ejercer dentro de la industria un médico? Bueno, desde CEO a nivel global, digamos, hay muchas compañías que cada vez más quieren gente que entienda la ciencia, por lo que mencionaba antes, ¿no? Qué mejor que tener un ejecutivo que entienda la ciencia y además entienda el negocio, ¿no? Y la estrategia. Así que no hay límite para un médico en la industria farmacéutica. Hay muchísimos más límites para otros perfiles, pero para el médico, por supuesto, dentro del departamento médico, desde una dirección médica hasta una posición de asesor médico, de gerente médico o de MSL, ¿no? Que cada vez están, digamos, son más relevantes, ¿no? En el campo. Desde todas esas funciones, por supuesto, también el área de investigación clínica, pero también si a alguno le gusta la investigación básica, en las compañías farmacéuticas también tenemos investigación básica, también publicamos. Ahora, por ejemplo, con todo el tema de las vacunas, etcétera, se ha puesto muy en valor, digamos, el trabajo de la industria farmacéutica a la hora de desarrollar e innovar, ¿no es cierto? Así que, como ven, dentro del área médica y del área científica, digamos, muchísimas oportunidades, pero también en áreas de negocio, digamos. Un médico tranquilamente puede comenzar dentro del departamento médico, pero yo tengo aquí muchos casos que luego se transforman en gerente de producto desde el punto de vista de marketing, luego son directores comerciales o directores de acceso de mercado, que también es un rol que cada vez tiene más valor y donde el conocimiento científico también adquiere una relevancia crítica. Así que, digamos, muchísimas oportunidades para un médico dentro de la industria, sin lugar a dudas. Dentro y fuera de la industria. Mire, y una pregunta que me acaba de entrar, ¿qué se hace en un departamento médico? Estas muchas preguntas me hacen mucho. Luego te preguntaré también que es normalmente todas las entrevistas que hago me dicen, ¿y qué hace día a día un MSL? Luego hablaremos de MSLs en el tema, pero ahora, ¿qué haces en un departamento médico? ¿Qué se hace? Bueno, hay diferentes funciones dentro del departamento, por supuesto, para remarcar las más importantes. Primero, todo lo que tiene que ver con investigación clínica y generación de evidencia de vida real. La implementación de estudios fase 1 a 4 y estudios dentro de fase 4, todo lo que tiene que ver con el real world evidence, ¿no? Que está tan de moda en este momento, para de alguna manera evidenciar el valor de los productos más allá de un fase 3, que tiene sus limitaciones, como todos saben. Ese es un pilar importantísimo del departamento médico porque es la única función que puede generar esa evidencia, esos datos, ¿no? Así que soportar el desarrollo de nuevas moléculas y además soportar las moléculas ya lanzadas con estudios de vida real. Eso es un pilar importantísimo. Otro pilar importantísimo, todo lo que tiene que ver con la farmacovigilancia. Ustedes saben muy bien que la investigación de una molécula no se acaba una vez lanzado el producto. Y el mejor ejemplo, digamos, ahora están viendo algunas vacunas que están teniendo problemas de seguridad una vez lanzadas. Pues bueno, eso remarca una vez más la importancia de la farmacovigilancia post lanzamiento. Entonces, todo lo que tiene que ver con farmacovigilancia y con reporte de eventos adversos se maneja también desde el departamento médico. Segundo pilar relevante. Tercer pilar relevante, todo lo que tiene que ver con asuntos médicos o medical affairs. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ese es todo lo que hacemos en relación con otras funciones como marketing, como acceso de mercado, de alguna manera dándole input médico a esas funciones, ¿no? Todo lo que hacemos en educación médica, todo lo que hacemos en generación de evidencia también, como mencionaba, pero todo lo que tiene que ver en ese trabajo de la marca, fundamentalmente comités de asesores, educación médica, cátedras que tenemos con diferentes universidades, todo lo que tiene que ver con educación médica continua también se maneja del departamento médico, un pilar importantísimo. Otro pilar importantísimo tiene que ver con todo lo que es información médica. Digamos, los laboratorios como AbbVie, laboratorios multinacionales, tenemos un servicio muy importante de información médica, tanto para pacientes como para profesionales médicos. Entonces, toda pregunta que entra a la compañía que tiene que ver con cómo utilizar los productos, eventos de seguridad, digamos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con determinados medicamentos, todas esas preguntas las maneja el departamento médico y también es un pilar importantísimo. Así que redondeando todo lo que tiene que ver con generación de evidencia, todo lo que tiene que ver con educación médica, todo lo que tiene que ver con fármacos vigilancia y todo lo que tiene que ver con información médica, son 4 pilares fundamentales que manejamos dentro de la función. Mira, acabo de ver 3 personas que me han preguntado por lo mismo y casi lo voy a sacar ahora porque tiene que ver con el tema de departamentos médicos. Más o menos lo que me preguntan es, una de las posiciones clave en la industria es el Medical Scientific Liaison, el MSL. ¿El perfil médico es el ideal? Me preguntan. ¿Cuál es su función? ¿Por qué sigue potenciándose e incrementándose el número de MSLs en las compañías farmacéuticas? Muy buenas preguntas, sin duda.
muy buenas preguntas. Y anticipaba que el MSL es un rol cada vez más relevante, ¿no? ¿Y por qué? Por lo que decía antes, es cada vez más difícil diferenciar el producto A del producto B, desde el punto de vista del desarrollo, pero también desde el punto de vista luego de diferenciar el valor competitivo del producto A sobre el B. Y ese valor fundamentalmente se basa y se soporta en la información científica. Y esa información científica hay que entenderla bien y hay que comunicarla muy bien también. Y ese es el rol exactamente del MSL en el campo. Es una posición de campo, es una posición que interactúa permanentemente con colegas médicos y diferentes actores del sistema de salud, cuya función es educar y comunicar la información científica que soportan los diferentes productos. No tiene ningún tipo de conexión con la promoción. De hecho, por política de las compañías, no pueden estar ligados a ninguna actividad promocional. Es una actividad absolutamente médica, absolutamente científica. Y entonces el perfil de un médico, que además tiene que ser, por supuesto, un muy buen comunicador, es absolutamente prioritario y relevante. Y como les digo, cada vez necesitamos más médicos en ese rol porque es un rol que está creciendo. Digamos, cuando muchas otras funciones están decreciendo en estructura, el departamento médico está creciendo en estructura aquí y en otras compañías, y fundamentalmente el punto de crecimiento es en los MSLs. Cada vez se necesitan más MSLs en el campo para poder comunicar y educar en ese valor diferencial de los nuevos productos. Es importante, Luis, y no, por la experiencia que estamos teniendo, actualmente más o menos el 5% de los MSL son médicos, nada más. Pero por la experiencia que estamos teniendo, vosotros los directores médicos ahora nos pedís, únicamente queréis médicos para MSLs, muchísimos. Es muy importante para poder balancearlo, Miguel. Muchas veces hemos hablado de la importancia de tener un equipo cross-funcional dentro del departamento médico, y con esa cross-funcionalidad a lo que me refiero es diferentes backgrounds, ¿no? Diferentes perfiles. Es muy bueno tener un bioquímico, es muy bueno tener un químico, es muy bueno tener un farmacéutico, pero tenemos que tener médicos dentro del departamento médico, por supuesto. Entonces, hasta ahora no se había entendido exactamente el valor del médico en la industria. Todavía hay mucho, digamos, mucha reminiscencia de lo que se hacía antes el médico en la industria farmacéutica. El rol ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver con lo que antes hacía el médico en la industria. Hoy el médico en la industria tiene un rol protagónico, tiene voz y voto, y no es una función de soporte, es una función estratégica que actúa como socio de negocio. Y no digo negocio y no digo comercial, ¿no? Que es bien diferente. Por supuesto, el médico en la industria tiene que ser muy vocal, tiene que tener una identidad muy, muy firme, y sobre todo tiene que ser un buen médico. Bueno, mientras animo a los que estáis atendiendo que si queréis hacer algún tipo de preguntas, yo las voy trasladando, me las ponéis en el chat y yo se las voy trasladando a Luis. Luis, ¿qué te ha aportado la industria farmacéutica? Mira para atrás, mira para atrás. Me tengo que ir muy atrás, pero no, me ha aportado muchas cosas. La verdad que, a ver, como les digo, estudié medicina para ser médico asistencial, ¿no? Para hacer práctica médica, pero ni un solo día me arrepiento de haber entrado a la industria, porque me ha permitido, primero, reforzar mi conocimiento médico. Uno, cuando está dentro de la industria, tiene que seguir estudiando permanentemente, digamos, porque nosotros interactuamos con los líderes de opinión, con los número uno de cada país y de cada especialidad en la que trabajamos. Entonces, cuando hablo yo con un infectólogo, hablo con los mejores infectólogos del país. Cuando hablo con un neurólogo, lo mismo. Cuando hablo con un oncólogo, lo mismo. Y tengo que estar al nivel de ellos a la hora de interactuar desde el punto de vista científico. Así que sigo estudiando y tengo acceso a información que de otra manera no tendría acceso. Y tengo acceso a líderes de opinión a nivel internacional que de otra manera tampoco tendría acceso. Por otro lado, también la carrera internacional. Digamos, si alguno de ustedes piensa o fantasía con la posibilidad de moverse, digamos, a otros países, tener contacto con otras culturas, etcétera, y la oportunidad de viajar, pues bueno, la verdad que en la industria farmacéutica se viaja mucho, se interactúa mucho con diferentes culturas. También tuve la oportunidad de trabajar en la casa matriz del laboratorio, viendo las áreas de discovery y de development, ¿no? Toda la parte de investigación básica, toda la parte de investigación clínica. La verdad que también eso ha sido una experiencia muy, muy gratificante para mí y también para mi familia, digamos. Yo me muevo con mi familia, he tenido, como bien decía Miguel, roles en países, también roles regionales. Entonces toda esa experiencia de management, por ejemplo, a nivel regional es muy enriquecedora también. No tiene nada que ver trabajar con un colombiano, trabajar con un finlandés, trabajar con un inglés, trabajar con un español. Liderar equipos con personas basadas en diferentes países es muy, muy enriquecedor desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional también. Y por supuesto también me ha abierto mucho la cabeza en función de trabajar con personas con diferentes perfiles, ¿no? En medicina estamos muy acostumbrados a trabajar con médicos, pero aquí en la industria uno trabaja con abogados, con gente de marketing, con gente de administración, con gente de negocio,
con gente de comunicaciones, y eso es muy enriquecedor, sin lugar a dudas. Aquí hay una pregunta que nos hace alguien, dice, ¿qué necesita un médico para entrar en una compañía farmacéutica? Bueno, como dije antes, ¿no? El primer punto es ser un buen médico. Digamos, es tan importante ser buen médico en la industria como ser buen médico en la asistencia. O sea que eso es clave, digamos. Tener una buena formación médica, un buen entendimiento de la ciencia, pero también, digamos, ir más allá, ¿no es cierto? Ser muy vocal, digamos, tener un pensamiento estratégico, digamos, también es ideal, que es algo que se va desarrollando dentro de la carrera de la industria. Ese entendimiento o esa posibilidad de trabajar en equipo que mencionaba antes Miguel, eso es clave. Digamos, uno no trabaja solo en la industria, sino que trabaja en equipo permanentemente y en equipos crossfuncionales. Entonces, esto de entender que, digamos, el médico ocupa un rol importantísimo y un rol central, pero es un rol que pivota con otros perfiles, con personas de otros perfiles. Eso es muy enriquecedor y al mismo tiempo es un desafío, ¿no es cierto? Porque hay que saber cómo apalancarse en otras funciones también y cómo dar espacio a esas otras funciones. Así que ser buen médico, entender muy bien la ciencia, poder comunicarla adecuadamente, tener pensamiento estratégico, entender el negocio, entender la posibilidad de trabajar con personas de diferentes antecedentes, ¿qué más? La posibilidad de ser móvil también, digamos, la posibilidad de desarrollar una carrera internacional también es algo que se busca mucho. Y sobre todo querer aprender todos los días y querer manejar proyectos, ¿no? Algo que también me dio la industria que quiero resaltar es, muchas veces en la academia uno tiene grandes ideas, pero no tiene recursos para implementarlos, ¿no? En la industria, si uno tiene una muy buena idea, los recursos están también. Y eso es interesante, porque cuando uno tiene buenas ideas y no tiene recursos es muy frustrante, ¿no? Pero en la industria realmente tenemos los recursos para poder llevar a cabo esos sueños, ¿no? Esos proyectos que tenemos de educación, de investigación. Entonces realmente es algo también muy interesante para resaltar aquí. Por ir mezclando, me preguntan, dice, ¿el entrar en este sector me cierra las puertas de volver a la práctica clínica? Es que casi nadie vuelve, pero no sé qué contestar, ¿no, Luis? Bueno, hay algunas personas que han ingresado, digamos, médicos que de alguna manera han ingresado a la industria y por diferentes razones han querido volver. Yo conozco algunos y lo han podido hacerlo, sobre todo si tienes la suerte de trabajar en tu especialidad. Por ejemplo, yo soy especialista en medicina respiratoria. Si yo trabajo en laboratorios que son fuertes en medicina respiratoria, pues mejor que nada, digamos, porque la verdad es que permanentemente me sigo actualizando y sigo leyendo y sigo en contacto con los líderes de opinión de todo el mundo. Entonces, si tienes la suerte de ser un oncólogo trabajando en una empresa que es fuerte en oncología, fantástico. Y si no, de todas maneras, uno siempre tiene la posibilidad de seguir leyendo, de seguir actualizado. Uno va a todos los congresos también. Así que siempre uno se puede mantener actualizado y no te cierra la puerta para nada. Siempre puedes volver a la asistencia si quieres, si esa es tu vocación, si esa es tu intención. Son los menos los que vuelven, porque la verdad que aquí, como les digo, uno se siente bien y uno puede desarrollar también su vocación de otra manera, pero siempre se puede si uno quiere. Pero es lo que tú dices, la actualización es volver en cualquier momento a tu área de especialización. Totalmente. ¿Cómo ves la creación de este programa, de la industria farmacéutica? Luis. Se te ha entrecortado un poco, pero la pregunta es ¿cómo veo la creación ¿Cómo de hacemos el programa? Sí. ¿Cuál Bueno, es tu no, opinión? a mí me parece sobre todo muy necesario, Miguel. Me parece muy necesario por lo que venimos diciendo. Hay mucha oferta de diferentes tipos de programas de formación, pero no hay ninguno específico para médicos con este tipo de contenido y sobre todo con esta diversidad de docentes, ¿no? Para mí un valor del programa es justamente la diversidad de docentes porque todos podemos tener alguna visión diferente, todos podemos tener una diferente forma de contar las cosas, entonces me parece muy enriquecedor, ¿no? Así que es muy necesario, digamos, tener este programa y creo que es una gran oportunidad tanto para los cursantes como para los docentes de interactuar y sin duda para la industria farmacéutica para seguir formando médicos capaces de realmente tener una carrera exitosa dentro de los laboratorios, ¿no? Bueno, esta pregunta es complicada. Dice, ¿cuál es el salario promedio de un médico dentro de la industria farmacéutica y España? Quizás te lo voy a contestar yo. Muy competitivo. Y depende obviamente de la experiencia, de las funciones, pero lo que sí os puedo decir es que
comparado a veces con lo que es la práctica clínica en la administración, pues son puestos estables, puestos fijos, puestos que tienen futuro dentro de la organización, puedes desarrollarte y a la vez son salarios muy competitivos y no solo en salario, sino en los sistemas que tienen detrás las compañías, como son los bonus, los coches de compañía, los sistemas telefónicos, comida, etcétera. Tenemos un competitivo y no diría mucho más, ¿no, Luis? Totalmente, totalmente. A mí siempre me gusta decir que el económico no tiene que ser el driver principal, pero adhiero a lo que tú comentas, digamos. Trabajar en la industria te da una comodidad y una holgura desde el punto de vista digamos, económico y de beneficios que están a la altura de realmente digamos, no, digamos, están muy por encima de lo que uno puede, digamos, de alguna manera percibir en la asistencia, ¿no? Como digo, no tiene que ser el driver principal, es un driver importante. Y además, les digo también que el médico dentro de la industria, digamos, dentro de lo que son beneficios, es un rol diferenciado hacia arriba, ¿no? Digamos, realmente digamos, a los médicos en la industria se les paga incluso mejor que otras funciones, ¿no? Es cierto. Y además es un rol reconocido. Me preguntan también, ¿y cuál es la especialidad médica más adecuada para acceder a la industria farmacéutica? Actualmente estoy a la espera de elección de MIR y me estoy planteando coger la especialidad de farmacología clínica. ¿Es esta la mejor? Realmente cualquiera, porque luego uno va a trabajar en diferentes especialidades, ¿no? Farmacología clínica es una buena porque de alguna manera es una general que te permite entender muy bien todos los mecanismos de acción, como decía antes, la cinética, dinámica, digamos, realmente tienes un vocabulario, la farmacología clínica tiene un vocabulario que aplica a cualquier área terapéutica, ¿no? Por supuesto, la oncología es un área de mucho desarrollo y, digamos, muchas compañías buscan personas formadas en oncología. La inmunología también es un área de mucho desarrollo. Pero definitivamente cualquier especialidad médica los avala para poder ingresar a la industria. Las que acabo de decir seguramente son las más requeridas por una cuestión de que son las áreas donde más moléculas se están desarrollando, la neurología también, todo lo que tiene que ver con neurociencia también, todo lo que tiene que ver con la expectativa de vida extendida que estamos de alguna manera disfrutando, si me permiten el término, bueno, digamos, hacia allí se dedican la mayoría de las moléculas que las diferentes compañías están investigando, así que por supuesto médicos con esa formación son más requeridos, pero cualquier médico realmente bienvenido en la industria. Y para tranquilizarla, pues quizás un chascarrillo, pero la presidenta a nivel mundial de Merck es farmacóloga clínica. Entonces, cualquier, incluso farmacología clínica, puede ser una buena especialidad. Sin duda. ¿La jornada de trabajo se centraría en el laboratorio supervisando los ensayos o más bien en mantener reuniones? Ese es para ti, ¿o no? No sé, yo creo que tienes que estar abierto a todo. Tienes que estar abierto. El tema de reuniones, pues obviamente es muy importante y sobre todo ahora post-COVID o en COVID, donde las videoconferencias son muy importantes. Aquí os diría que quizás la novedad que estamos viviendo con el COVID es que sí, la forma de trabajar va a cambiar mucho, muchísimo, dentro de la industria farmacéutica. Y para empezar, lo que es el trabajo con localización en el propio laboratorio, pues a lo mejor ya no será full time, no será los 5 días, y según qué posiciones. Pues las posiciones, por ejemplo, de MSL son posiciones localizadas, o sea que a lo mejor son en el País Vasco, o son en Valencia, o son en Andalucía, según en este sentido. Correcto. ¿Es necesaria ser especialista para acceder a la industria farmacéutica o puedes aspirar como médico general? Puedes aspirar como médico general, digamos, como dije, si tienes una especialidad que puede ser atractiva para la compañía específicamente, digamos, puede ser un plus, pero, digamos, ya con ser médico, por supuesto, uno entiende que tienes un conocimiento suficiente como para un nivel junior, ¿no? Digamos, en la compañía, porque como decía antes también, ¿no? Digamos, el conocimiento médico es uno de los aspectos, pero luego hay que ir, digamos, construyendo, ¿no? Por encima de eso, el pensamiento estratégico, el management de personas, digamos, el entendimiento del negocio. Por supuesto, digamos, el ser médico y el conocer la ciencia es la puerta de entrada, pero después, como dije, hay que seguir estudiando y hay que seguir desarrollando diferentes habilidades, ¿no?
Y de hecho cada compañía, incluso la vuestra, sabéis que lo que os gusta es meter personas muy jóvenes, de 25, 26 años, que a veces no tienen ni la especialidad en este sentido, y desarrollarlas dentro del laboratorio. Y hay otros que buscan a lo mejor la especialidad en un puesto concreto. Para una persona joven que quiera ascender, ¿consideras que hay precariedad laboral? Precariedad laboral, no, para nada. Dentro de las compañías, el único requisito es hacer una buena gestión. Hacer una buena gestión y tener ganas de aprender y de crecer. Y como les dije al principio, el límite se lo pone uno en la industria. Y ese es otro de los grandes atributos que tiene la industria farmacéutica, ¿no? Realmente hay muchísimas posibilidades de crecer hacia arriba, hacia los costados, localmente, en forma internacional. Entonces el límite lo pone uno y uno tiene que tener muy claro qué es lo que quiere hacer con su carrera y con su vida, ¿no? Como siempre, eso siempre es importante, digamos, saber qué quiere hacer uno. Pero no hay ningún límite y no hay ninguna restricción. Simplemente el tener un buen performance, en querer crecer, en querer aprender, estar muy comprometido, dar lo mejor de uno y lo demás va sucediendo, créanme. Muy interesante. Luis, bueno, me gustaría, como me comprometí contigo en terminar ahí cuarto, terminaríamos ahí cuarto, pero quizás el último, ¿algún consejo para los médicos que te están escuchando? ¿Algún consejo que les puedas dar? Muchos de ellos estarán, pues eso, pensando si realmente es el paso que tienen que dar, si realmente la industria les puede satisfacer todas sus expectativas que tienen. Bueno, yo creo que el primer consejo es animarse a pensar fuera de la caja, ¿no? Digamos, yo sé que uno cuando estudia medicina tiene en la cabeza hacer la especialidad, hacer asistencia, etcétera, y está muy bien si ya lo han hecho. Pero animarse a pensar fuera de la caja, caminos más disruptivos, más innovadores, ¿no? Cuando yo empecé en la industria hace ya 20 años, imagínense que éramos mucho menos que ahora los médicos que trabajábamos en el sector. Y eso me permitió de alguna manera empezar a correr antes, ¿no? Digamos, si ustedes pueden estar en la misma situación, los que se animen ahora seguramente van a tener un recorrido más largo que los que se animen dentro de 5 años. Lo que estamos viendo es que cada vez hay más médicos en la industria y eso va a seguir creciendo. Eso no tengo ninguna duda porque se necesitan. Así que primero eso, ¿no? De animarse a romper el molde, a animarse a romper, digamos, el caminito que habitualmente uno predefine cuando estudia medicina. Y lo segundo es entender que no se deja la medicina. La medicina, digamos, no se deja trabajando en un departamento médico. Uno hace medicina de una manera diferente. Yo sigo leyendo sobre medicina, sigo viendo pacientes de alguna manera desde otro punto de vista, sigo interactuando con colegas médicos del más alto nivel, a nivel internacional, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma diferente de hacer medicina. No es que uno deja de ser médico cuando entra a la industria. Y lo tercero es comprometerse, digamos, y realmente disfrutarlo, ¿no? Porque hay muchísimas áreas que hoy no pueden de alguna manera prever. He intentado compartir mi experiencia y mi visión, pero hay muchísimos aspectos que van a ir descubriendo y que seguramente los van a entusiasmar muchísimo, ¿no? Entonces, abrirse a esa posibilidad y de alguna manera comprometerse con esa carrera, ¿no? Pues Luis, no tengo ninguna pregunta más y te diría, bueno, primero, muchísimas gracias. El 19 de mayo ya empezamos este proyecto que para los que estáis escuchándonos es un proyecto que hemos trabajado entre todos desde hace más de un año con muchísima ilusión y que nuestro nivel de satisfacción no estará dentro de un año, estará dentro de 5 años cuando veamos a los colegas médicos en posiciones como Luis, que irá más para arriba, pero en posiciones como la de Luis de directores médicos. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos por atender a este webinar. Gracias. Gracias a ti y a todos los asistentes. Gracias a Mir también. Muchas gracias por la invitación. Gracias, un Hasta abrazo. luego.